Amados hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. En esta noche vamos a hablar acerca de nuestra seguridad de nuestra salvación. Y vamos a comenzar leyendo las escrituras en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3. Dice esta escritura: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual bien, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada con los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Bueno, vamos a volver a leer el mismo verso, el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? El escritor de Hebreos, bueno, no sabemos quién es anónimo. Bueno, algunos dicen que podría haber sido Santiago, otros dicen podría haber sido Bernabé, o también el apóstol Pablo escribió el libro de Hebreos. El escritor de Hebreos dice en este capítulo 2, el verso 3, ¿cómo? A ver, vamos a volver a leer. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Es tan importante leer las escrituras bien. Dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos? La escritura no dice si nosotros desechamos o despreciamos la salvación. Lo que acá dice, ¿cómo nosotros escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Este libro de Hebreos, ¿no?, está dirigido a los creyentes hebreos, ¿no?, a los descendientes de Israel, a los hijos de Jacob, ¿no? Ahora, y de veras también hoy podemos decir cómo la gente va a escapar, se descuida la salvación. Porque ellos habían recibido el testimonio del Señor Jesús, el testimonio de los discípulos hablando de Cristo, habían visto señales y prodigios, pero como a ellos no les interesaba, ¿no?, no les interesaba la salvación. Entonces, Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a hablar acerca de la salvación, que es muy amplio, y vamos a leer Efesios 3, el verso 17. Dice la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cementados en amor, sepáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Hablar de la salvación es bastante amplio, ¿no? Hablar de la salvación bueno, quizás cuando miramos la anchura, es como entrar a una habitación tan extensa, ¿no?, y uno no puede entender, ¿no?, con claridad todo lo que es, ¿no?, acerca de Cristo y de la salvación. Como también ver la longitud, porque nosotros vemos solamente sobre nuestros ojos donde alcanzan. Y también cuando vemos la profundidad, si hay una escalera tan profunda y uno ve para abajo y nuestros ojos no alcanzan a ver la profundidad.
Y cuando vemos la altura, sabemos que nuestra vista no llega mucho. Entonces, el apóstol Pablo dice que ora al Señor para que la iglesia, los creyentes, ¿no?, de Efesios puedan entender y comprender acerca del amor de Dios que es en Cristo Jesús, acerca de nuestra salvación, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora bien, Dios va a hablar a Israel de una forma muy clara. Sabemos que la salvación, por ejemplo, que en el Viejo Testamento era sombra y figura, la salida de Egipto hasta el ingreso de la tierra, a la tierra prometida, ¿no? Entonces, en el Salmos 78, en el verso 21, dice: por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Dice 78, el verso 22. Se encendió la ira, ¿por cuánto? No habían, ¿qué cosa? No habían creído y confiado en su salvación. La salvación de Dios, la salvación es extenso, abarca muchas cosas. No, normalmente creemos que la salvación es un pequeño paquete que creemos, ¿no?, y nos empaquetan ya para el cielo, ya estamos salvos. Pero la salvación es muy amplio, ¿no? Y vamos a ver desde dónde. Vamos a ver Israel, un tipo de Israel. Israel va a salir la muerte de los corderitos, la sangre por la cual ellos fueron preservados con vida. El cruzar el mar rojo. La pelea con las guerras que tuve al pasar nada más al Mar Rojo, tuve el primer encuentro, ¿no?, en una guerra con Amalek, ¿no? Y ahí vamos a ver, ya entrando al desierto, ¿no?, las aguas de Mara. Y vemos ahí cada cosa que Dios está haciendo una obra de salvación. El Cordero, el cruzar el Mar Rojo, Dios lo va a salvar del ejército egipcio, lo va a salvar de Amalek, ¿no? El Señor va a hacer su obra, de ahí van a llegar a las aguas amargas y Dios va a endulzar el agua, y vemos ahí todo el proceso, el conjunto que hace de la salvación. Y vamos a ver ahí también las aguas endulzándose, Jehová el sanador, y vamos a ver también en ese desierto la nube que de noche dice que en el desierto hace demasiadamente calor, de día, pero de noche hace bastante frío. Y esa nube cubriendo sobre ellos, ¿no?, cubriéndolas. Pero de día haciéndole sombra, haciéndole frescura. Vamos a ver también el maná, ¿no?, la provisión de Dios. Y vamos a ver también ahí en las codornices, el calzado que crecía juntamente con sus pies de los israelitas y los vestidos que no se acababan. ¿Ve? Todo ello es un conjunto que habla de la salvación. Por eso dice el Salmos 78, 21, 22, ¿no?, que Dios encendió su ira, su furor contra Jacob, contra también Israel, porque no habían creído a Dios, ni habían confiado en el Dios de su salvación. Así que la salvación es bastante amplio, no solamente es algo tan un pequeñito paquete
de crees, ya te empaquetan para el cielo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no?, acerca de la salvación. Bueno, bien, y vamos a entrar ¿a dónde? A la tierra prometida, Mar Rojo. Todo eso es un conjunto de cosas que sucedieron con Israel. Y después veremos también cómo sucede. Ahora vamos a tomar un verso bíblico que está en Hebreos, capítulo 10, el verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Vuelvo a repetir, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Los santificados son los que hemos sido separados y consagrados para el Señor, y por una sola ofrenda. Y en el Viejo Testamento hay abundancia para hablar de esta salvación. Cuando uno ve, por ejemplo, a Moisés, ¿no?, Dios le dice, esa roca que brotó agua, la peña de Oreb, ¿no?, cuando el Señor le va a decir, junta a los ancianos, reúne a todo Israel, con la misma vara que cruzaste al mar, esa misma vara con que te enfrentaste, con todas las señales delante de Faraón, vas a golpear la roca y la roca va a salir agua. Y así lo hizo Moisés, ¿no? En presencia de todo golpeó y salió agua, ¿no? El agua de la salvación, ¿no? Pasado un tiempo, en ese mismo desierto, en Meriba, sucede otro incidente, tampoco hay agua, el pueblo se queja, ¿y qué va a hacer? Moisés le dice, Dios, vas a juntar al pueblo, vas a santificarme delante de ellos, vas a glorificarme, y tú vas a hablar a la roca, y la roca va a soltar agua. Pero lastimosamente, Moisés, en la desesperación, le volvió a golpear la roca. Y Dios le dijo, Moisés, tú no vas a ingresar a la tierra prometida, por cuanto tú no me has santificado y no me has glorificado en el desierto. Eso fue la causa que Moisés no ingresó a la tierra prometida, porque el Señor Jesucristo una sola vez ha muerto por todos nosotros. Y como dice Hebreos, por un solo sacrificio, por un solo sacrificio que ha hecho, a ver, vamos a volver a leerla. ¿Qué verso? Hebreos 10, 14. Vamos a volver a verla. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Nosotros sabemos que todo el Viejo Testamento, ¿no?, el hombre pecaba y llevaba su sacrificio. Cada año, continuamente, uno pecaba y llevaba su sacrificio. Aunque también dice ahí Hebreos, cuando vemos, dice que esos sacrificios no podían limpiar, no podían justificar del pecado. Era un tipo, una figura que teníamos que esperar en Cristo. Pero Cristo, en su muerte, Él nos va a hacer perfectos para siempre. Él cargó en esa cruz nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todos los pecados en la cruz del Calvario. Bueno, vamos a ver un poco brevemente también en San Juan 1, 11, 12. A lo suyo vino y en lo suyo no le recibieron. Qué preciosa esta palabra. A lo suyo vino a su casa, a los de él, y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón,
sino de Dios. ¿Ah? Así que acá encontramos el nuevo nacimiento, es una sola vez, ¿no? Y esto es una experiencia única en la vida del creyente. Y no nos olvidemos que Jesús también le dijo a Nicodemo, ¿no? En el capítulo 3, ¿qué le dijo? El verso 3. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver equivale a entender. O sea, no podemos comprender, no podemos entender el reino de Dios. ¿Ah? Romanos capítulo 6, 23, nos dice la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado, ¿qué? Muerte. ¿Ah? Mas el regalo es vida eterna. Cuando Juan ve a Jesús, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ah? Cuando nosotros creemos a Cristo, Él quita el pecado. En el momento que creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que este Hijo dio su vida en la cruz en lugar nuestro. Después vamos a ver un poco más ampliamente sobre ello, pero en eso consiste. En el Viejo Testamento, para ser parte del pueblo de Dios, se practicaba la circuncisión y Dios dio la promesa de la circuncisión a los israelitas, a los hijos de Abraham. Así que Abraham circuncidó a Isaac, Isaac circuncidó a los 12. ¿No? La circuncisión. Y nadie podría ser hebreo o israelita si no se circuncidaba. La circuncisión es un tipo del nuevo nacimiento, porque también los sacerdotes tenían que circuncidarse, los levitas todos tenían que circuncidarse. ¿Ah? Por lo más hijo que fuera de Moisés o de cualquier otro, ¿no? Fuera de Moisés, posiblemente el hijo de Moisés se habría circuncidado ya siendo mayor, porque fue después de 40 años cuando Moisés está regresando a Egipto, dice la Escritura en el capítulo 4 de Éxodo, que el ángel de Jehová quería matarlo, a Séfora. Y él tomó un pedernal, una piedra rota, afilada, y circuncidó al hijo de Moisés. Y le echó el prepucio a sus pies, le dijo, tú me eres esposo de sangre. Porque para las personas que no conocían el significado de la circuncisión, bueno, no lo veían nada agradable esta situación. Pero para los hijos de Abraham, para los descendientes de Abraham, era tan importante porque quitaban el prepucio, que era un tipo del pecado, de la inmundicia. ¿Ah? Ahora, el nuevo nacimiento exactamente consiste en esto, y que Dios, en su gracia, nos revela a Cristo el poder de su nacimiento a través de una virgen, nos revela también la vida sin pecado, su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección. Y eso exactamente es lo que al uno abre este panorama, entendemos que Dios somos salvos. No necesariamente quizás hagamos una confesión de fe o le podemos ayudar en oración, pero simplemente cuando ese hombre, esa mujer escucha la palabra de verdad y lo cree y lo recibe, ¿no? El pecado es quitado. Ahora bien, queremos ver la salvación así. Bueno, por veces me es difícil explicar. Voy a tratar de explicarlo. La salvación del comienzo
la continua salvación y el fin de la salvación. Bueno, vamos a comenzar leyendo que Efesios, primeramente Efesios. O la carta que nuestro hermano Carlos ha leído, Tito 3:5. Vamos a ver Tito 3:5. Dice la palabra, en tiempo pasado nos salvó. Nosotros que ahora nos hemos reunido, los que hemos creído en el Señor, dice, nos salvó, no por obras, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, la cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Volvemos a las primeras palabras. Nos salvó. Amén. Nosotros ahora que estamos ¿no? en esta reunión, los que hemos recibido a Cristo, nos salvó. Amén. Ya somos salvos, nos salvó. Eso es en el tiempo pasado. Y vamos a ver en el tiempo presente. Primera de Corintios 1:18. En Primera de Corintios 1:18. Por la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, a los que se salvan. Ahora, ¿qué cosa? Es poder de Dios. ¿No? Y ahora vamos a ver una escritura más. No, después. Ahora bien, entonces, ¿qué? Somos salvos el momento que hemos creído. Y lo vamos quizás a ilustrar con el arca de Noé. El arca de Noé. Bueno, Dios va a ordenar el diseño del arca. Lo va a indicar cómo va a ser el arca, todo. Y Dios dice a Noé y a su familia que ingresen al arca. Bueno, ingresaron, ya están salvos, ya. Bueno, ya están salvos, están dentro del arca. Ahora, pero ellos estuvieron mucho tiempo dentro del barco, ¿no? Porque todo eso afuera era muerte, porque las aguas habían inundado, habían destruido todo, toda vida que había. Pero ellos permanecían en la salvación, porque esa arca representaba a Cristo, ¿no? Y finalmente, bueno, se secaron las aguas, todo, finalmente fueron salvos. Nosotros también ya somos salvos porque el pecado ha sido quitado. Ahora estamos luchando ¿con qué? Con nuestra vieja naturaleza, con el hombre viejo, continuamente. Pero un día todo esto va a cambiar. Lo pecaminoso se va a convertir que ya no va a pecar. ¿Ah? Lo mortal de inmortalidad. Entonces tenemos eso de la salvación, ¿no? Entonces vamos a ver la escritura, vamos a ver todo relacionado a la salvación. Algo que quiero decir antes de pasar esto. Es tan importante creerle a Dios. Bueno, creerle a Dios, ¿no? Hay mucha discusión en este asunto si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. ¿Ah? ¿No? Entonces, hay personas que dicen que la salvación se pierde, otros dicen que la salvación no se pierde, y por veces nos preguntamos nosotros en qué estamos, en los que se pierden o los que... Yo solamente sé, ¿no?, que el nacimiento de nuevo es una sola vez. No siempre estamos naciendo de nuevo. Hemos nacido dentro del reino de Dios
hemos llegado a ser hijos de Dios. En primera de Juan 3, 1, 2 y 3, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mirad, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él, amados. Ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado la plenitud de ¿qué? De la transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Él ha comenzado una obra y lo va a acabar. Hace algunos años atrás, yo visité a un hombre que se dedicó a la escultura. Yo creo que varias veces visité a ese personaje, ¿no? Allá en Pucallpa, era un escultor. Toda la familia, el esposo es escultor, la esposa, los hijos, todos dedican a la escultura. El papá ha viajado a muchos países presentando su trabajo de escultura. Y como el taller es tan extenso, un día, yo creo que después de 5 años regresé, había algunos trabajos que él no concluía, o sea, no terminaba. Y otros trabajaba apresuradamente, pero con otros trabajos era tan lento. Y yo le comencé a preguntar de sus trabajos, me dijo, acá tengo un trabajo que tengo 25 años trabajando y todavía no he terminado, ¿no? Pero lo voy a terminar, lo voy a terminar. 25 años trabajando y no ha terminado. A otros ha comenzado a trabajar en pocos días, ya terminó. Sobre todo lo que va a sacar rápido en negocios. Pero los que cuestan más, ¿no? Y son trabajos tan extensos, tan grandes, necesita años de trabajo. Pero Dios ha comenzado una obra en nosotros de la salvación. Y todavía no llegamos a la plenitud, a la misma medida y estatura de Cristo. En Efesios capítulo 4, dice la Escritura, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. En el verso siguiente, capítulo 4, el verso 11. Y el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Algo que quiero decir también, que esto, porque voy a tomar otros textos acerca de la salvación, que es bastante amplio. Quiero decirle, todos los creyentes en Cristo nacemos. De la noche a la mañana no estamos ya con bigotes. Primeramente somos bebés, ¿no? Una nueva criatura. Después vamos a ser un parvulito, vamos a ser niños. Y el apóstol Pablo dice a los corintios, de modo hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales en Cristo. ¿Ah? Y habla ahí de la naturaleza de un creyente carnal, ¿no? Y después va a hablar, ¿no? Pablo dice, bueno, escribiendo ya a los hebreos, en hebreo dice, después de tanto tiempo ustedes debían ser ya maestros, pero son niños. Pero Dios tiene una neta que nosotros maduremos, crezcamos en el Señor. Y nuestro crecimiento lleva a 3 aspectos, ¿no? Uno es conocerle a Él, conocer su palabra y tener el carácter de Cristo. Entonces, muchos creyentes
no maduramos todos, no hay acá sin excepción, todos, no maduramos de la noche y al siguiente día ya somos creyentes espirituales, no. Tenemos un proceso en nuestra madurez. Ahora bien, lo interesante es que nosotros tenemos que creerle a Dios, ¿no? Muchos de nosotros, bueno, por ejemplo, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que no cree está condenado. Yo simplemente nos preguntamos, ¿creemos o no? Y si creemos, bueno, somos salvos, tenemos vida eterna. Ahora bien, entonces el asunto está, no por eso uno discute con las personas que no creen. Hay gente que me dice, pero ¿qué? Yo le digo, ¿tú crees, no? ¿Tú crees que Jesús murió por ti? ¿Tú crees que en su muerte cargó todos tus pecados? ¿Tú crees que Jesús, no? Él nos ha justificado, nos ha santificado en Él. ¿Crees? Bueno, si no crees en vano, es que no has nacido de nuevo. Entonces tenemos que ver mucho con lo que creemos. Y vamos a ver, y quizás vamos a leer nuevamente Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación no es por obras, no es porque nosotros hayamos hecho algo. Sino por su misericordia. Eso dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Así que la salvación es por fe, es por gracia, solamente a través de Cristo. Esto exactamente era la bandera de la Reforma. Solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Y a Dios sea la gloria. Así que esta salvación es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros le creemos a Dios. Ahora bien, queremos leer, por ejemplo, la palabra salvación implica muchas cosas. No solamente salvo del pecado, es uno. Vamos a ver en la misma escritura, por ejemplo, en Mateo 24:14, 35 y 36. Dice la palabra: cuando le conocieron los hombres de qué lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos, le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. En el original dice, fueron salvos. Todos los que tocaron fueron salvos. Así que la salvación, ¿no? Alguna vez decimos, bueno, la salvación es uno y una añadidura es la sanación. No. Al contrario, dentro de la salvación está nuestra sanidad. Y vamos a ver también en Lucas 8:35 y 36. Dice la palabra: salieron a verlo los que habían sucedido y vinieron a Jesús, hallaron al hombre que había salido demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo.
los que lo habían visto los contaron cómo había sido salvado el endemoniado. ¿Ven? Acá también la palabra salvado. La salvación también tiene otro componente más. ¿Qué cosa es? La liberación. Este endemoniado había sido liberado. Así que salvación es sanidad, liberación. Pero también quisiéramos ver otra escritura en Lucas 8:48. Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado y vete en paz. Acá sabemos que había una mujer que tenía un flujo de sangre. De acuerdo a la ley, esta mujer debía de ser apedreado. Estaba en un estado inmundo, sucio, de acuerdo a la ley, dice la Biblia. Y esta mujer tenía una hemorragia, un flujo de sangre, de acuerdo a la ley debía ser apedreada. Pero acá vemos que el Señor, esta mujer, va a tocar el borde y el Señor va a decir, bueno, me ha tocado alguien. Entonces dice la Escritura, esta mujer temblando vino, yo fui, Señor, el que te he tocado. Y el Señor, ¿qué le dice? Mira, esta es muy precioso. Le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Ah? El Señor también, salvación, compromete ¿qué cosa? ¿Ve? Restauración. ¿Ah? Ahora bien, continuamos viendo en este mismo libro de Lucas, el verso 50 y cerquita. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. ¿Ah? Había dicho un principal de la sinagoga, decir, tu hija ha muerto, no molestes más, maestro. El principal de la sinagoga ha habido a Jesús, a rogarle para que vaya a ver Jesús a su hija. Y en ese momento viene una nota, trae una comisión, le entregan, le dicen, no molestes más al Señor, ya tu hija está muerta. Y Jesús le dice, oyendo Jesús, le respondió, no temas, cree solamente. ¿Será? ¿Qué cosa? Será salvo. Y aún tenemos que ver que la resurrección es parte de nuestra salvación. Ahora bien, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, llorando todos y hacía lamentaciones por ella, pero él dijo, no llores, no está muerto, sino que duerme. Se burlaban de lo que había sucedido, mas tomando la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó y él mandó que se le diese de comer. Así que también, aún la resurrección es parte de la salvación, el rescate. Bueno, vamos a seguir viendo otro hecho, en Hechos capítulo 4, el verso 9. Había un hombre paralítico, muchos años pedía limosna, y quiero leer. Dice el verso 9, 4, puesto que hoy se ha interrogado acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado. Y en el original dice haya sido sanado. Había un paralítico. Había sido sanado en la puerta del templo. Y en el original dice también salvado. Así que la palabra salvación involucra ampliamente a muchas cosas. Sanidad, liberación, mira, prosperidad, bendición, todo es un paquete muy amplio la salvación. Y quisiéramos ver, por ejemplo, también en Hechos 14:8. Dice, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyendo a Pablo, la cual fijaba en sus ojos
y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a vos, levántate derecho sobre tus pies, saltando y anduvo. En toda la gente, visto que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licónica, Dios ha descendido. Acá vemos también un hombre cojo de nacimiento. ¿Ah? Eso es también parte de nuestra salvación. Bueno, podríamos hablar muchas cosas más acerca de la salvación, pero vamos a irnos rápidamente a Isaías 53, el capítulo 53 de Isaías, el verso 6. Dice la palabra del Señor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Ah? Acá hay un asunto que se llama intercambio, ¿no? Dice, todos nosotros nos descarriamos, todos, no hay quien no hay. Quizás unos de una manera, otros de otra manera, pero todos hemos pecado, nos hemos descarriado, ¿no? Cada cual, más Jehová cargó el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó? Jehová. Jesús salva, cargó todo el pecado en él mismo. Entonces, eso se llama intercambio, ¿no? Él carga por nosotros. En el mismo capítulo donde estamos leyendo, vamos a retroceder un poco al verso 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros tuvimos azotado por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos nosotros curados. Ajá. Ahora él lleva nuestros dolores, nuestras enfermedades en su cuerpo. Y él a nosotros nos da sanidad, liberación. A él lo castigan en lugar nuestro y a nosotros nos da la paz y la salvación. ¿Ven? Qué precioso es ver a Cristo. Ahora, vamos a ver el verso también 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo en padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá la imagen, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. El 11. Verá el fruto de su aflicción de su alma, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, llevará la iniquidad de ellos. Cristo en la cruz nos ha justificado. Nos ha declarado justos. Él ha cogido nuestra injusticia. Nos ha cogido toda nuestra injusticia y nos ha vestido de su justicia. Él ha tomado en él mismo nuestra iniquidad. Se ha hecho pecado por nosotros. Quizás nuestra mente no puede entender en profundidad cómo es eso, que él se hizo pecado por nosotros. Y saber, mira, que toda la maldad, lo más sucio que el hombre puede cometer, fue eso en él. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres de toda condenación. Y cuando él nos ve a nosotros, a su iglesia, el fruto de su aflicción, el fruto de su muerte, él se goza y él se alegra ver a su iglesia, conociéndole más y creciendo en el conocimiento de él, de su salvación. En
En 2 de Corintios 5:21, dice la palabra del Señor, el que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué precioso. El que no conoció pecado, el que nunca pecó, se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para darnos de él, de su justicia. ¿Ah? De su justicia. De Dios. Nosotros estamos vestidos de la justicia de Dios. Y el Espíritu Santo nos convence, nos da esa seguridad que así es. Ahora bien, en Hebreos 2:9, Hebreos 2:9, dice Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Algo que quiero decirles. El Señor llevó nuestra vergüenza. Él llevó nuestra vergüenza. Cuando vemos la Escritura, quizás nunca hemos escuchado un sermón que al Señor lo desnudaron. Hicieron burla de él. Sobre su túnica echaron suerte. Se mofaron y burlaron. Y muchos hombres y mujeres hoy, por veces, por alguna cosa que hemos hecho en esta vida, tenemos vergüenza. Pero Él llevó nuestra vergüenza para darnos a nosotros su gloria. Su gloria y su honor. Esto realmente a mí me compunge el corazón. ¿No? He visto algunas ocasiones, hay gente que desnuda a alguien, ¿no? Y lo azotan, lo llevan por la calle, y uno piensa, uno dice, pero lo que estamos haciendo de alguien, lo estamos denigrando, la parte más baja de alguien es que nos puedan desnudar y mostrarnos toda nuestra vergüenza. Pero Jesús llevó en él mismo nuestra vergüenza para que nosotros seamos vestidos de su gloria. ¿Qué más? ¿Cuánta gente se ha visto rechazada? El rechazo también. ¿Cuánta gente se ha visto rechazada? Algunos aún antes de nacer. Tengo testimonio de personas que no lo han querido a alguien cuando todavía está en el vientre de su madre. Me recuerdo una ocasión que una de mis hijas dijo que podíamos orar por alguien, y cuando oramos el Señor nos reveló que esta criatura había sido dañado en el vientre de su madre, porque su madre no lo quería, el papá no lo quería, lo querían abortar. Con todo lo que hicieron, no lo pudieron, el niño nació enfermo. ¿Y cuántos de nosotros, por veces, hemos sufrido el rechazo? El rechazo es algo tan fuerte, pero Jesús fue rechazado por nosotros. ¿Ah? Para que nosotros seamos aceptados. Qué tremendo es la salvación. Así que la salvación es muy amplia. ¿No?
Él fue rechazado para que nosotros seamos aceptados. Entonces finalizamos nuevamente viendo qué cosa, Hebreos 10:14. Hebreos 10. Dice así: porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Ah? Ahí está nuestra justificación. Ahí está sobre nuestra santificación. Ahí está la fe de Abel. ¿Ah? Cuando Abel por la fe presentó mejor ofrenda. Por primera vez en la historia, Dios va a hacer que muera un inocente por un culpable. Porque esos animales para morir no tenían ninguna culpa. Y entonces, ¿qué hizo? Abel presentó una ofrenda que hablaba del amor de Dios, que hablaba de su justicia y su santidad. Y con la piel de sus animales, dice la Biblia, le hizo su traje. Por eso la Escritura nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque ningún recién nacido tiene pasado. No tiene pasado. Y si ahora nosotros, conociendo a Jesús, pecamos, dice Primera de Juan, el que dice que no peca, miente, y la verdad de Dios no está en él. Si alguno ha pecado, abogado tenemos. La sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Nuestra salvación es una realidad. ¿Ah? Lastimosamente hay mucha gente que conociendo al Señor tropieza. Y no hay ningún hombre que no tropiece. Todos en algún momento tropiezan. En mi caso, quizás muchas veces, ¿no? Muchas veces, continuamente. Por eso, en el Viejo Testamento, todos los días había fuego en el altar de bronce. Continuamente, diario, se llevaba la sangre. Y hoy en nosotros también diariamente vamos a Cristo. Y la sangre de su Hijo, por el Espíritu Santo, limpia todo nuestro pecado. Y nosotros estamos vestidos de su justicia, vestidos de su santidad. Así que no tenemos temor a la muerte, ni la vida. Porque el que nos sostiene es su gracia, es su misericordia, es su amor. Bueno, amados hermanos, el Señor me las bendiga. Quisiéramos dar gracias por la palabra. Amado Dios, te doy gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito. Señor, tú establezca tu palabra en cada corazón. Gracias, Señor, por tus hijos. Señor, te ruego que tu palabra se revele. Que cada día tu iglesia pueda verte a ti como único, suficiente Salvador. Señor, tú has pagado todo completo. Tú has hecho una obra perfecta. No hay nada que el hombre pueda añadir. Señor, tu obra es perfecta. Señor, tu obra es perfecta. Te ruego, Señor, que tú reveles en todos mis hermanos que oyen mucho más de lo que en esta noche podría haber hablado. Que tu Espíritu Santo le dé la convicción, la seguridad en tu palabra acerca de su comunión común salvación, Señor, creemos. Gracias por morir en la cruz, mi Cristo. Gracias por tu sangre derramada. Gracias. Gracias por ofrecerte por nosotros en la cruz.
nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos condenados a la eterna perdición. Te doy gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Te doy gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por el amor que tú nos tienes y tienes a este mundo, Señor. Salva, te ruego, salva. Usa a cada uno de tus hijos para predicar tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.